Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: feliz el que se sienta a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió: un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y el tercero respondió: acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. A su regreso el sirviente contó todo esto al dueño de casa y éste, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos. Volvió el sirviente y le dijo: Señor, tus órdenes han sido cumplidas y aún sobra lugar. El Señor le respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces le estamos encontrando al evangelista Lucas, que una vez más nos está invitando al famoso banquete, ¿verdad?, del Señor, del reino de los cielos. Pero aquí tenemos que hacernos la pregunta, y es el cuestionamiento que se está haciendo Lucas. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? Ahí entonces ya entendemos mucho más cuál es la intención y cuál es el interés de San Lucas. Mavajina llévalo ye salvata, amávalo y quitajina mala oya poponajina las enviapó. Y aquí el Señor le invita a las personas así, a dedos, a peagoñandejina. Cada uno de nosotros ya lleva bautizado, cada uno que tiene, entre comillas, una cierta preferencia, digamos, del Señor. Porque ñandeco ya se lleva bautizada, se lleva ese año confirmada, se va a por la primera comunión, se va a confesar, etcétera, etcétera. O sea, ya hay cuapaiteña de la sacramento y hasta podemos ser muy instruidos en el aspecto de la fe también. Podemos ser muy instruidos en el aspecto de la fe. Se vio muy veces con muchas personas, ¿verdad? Incluso intelectuales, ¿verdad?, que después se hacen masones o lo que sea. Porque no sé, por ahí. Posiblemente por cuestión económica, como sabemos, ¿verdad? Por donde que no pe grupo ya oye llaman de que la poder, en fin, hay muchas causas. Ellos sabrán por qué. Bueno, pero aquí está, ¿verdad? El Señor le invita, ¿verdad? Le invita. El fariseo dijo: feliz, ¿verdad?, cuando le ve a Jesús. Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Feliz el que se siente con el Señor. Todo eso que hemos recibido, todo eso que nosotros hemos aprendido en los colegios. Por eso digo que tuvimos tal vez más oportunidad. Ya, tiene colegios salesianos, había tenido gran oportunidad. A todos se les recibía, ¿verdad? Boriajú entero, pero decimos que es una gran oportunidad porque era una pedagogía y un acompañamiento a Arejó, a esta. Por ando sea ve Concepción, ve ya está en el Instituto San José, cómo es considerado o era considerado. Y continúa, ¿verdad? Bueno, pero así también, por todas partes de eso encontramos en nuestro país, ¿verdad? Siempre hay algunos que, entre comillas, después te dicen: soy privilegiado porque tuve esa dicha. Ahí los mismos sacerdotes, la educación, en fin, cada uno puede decir lo que quiera. Y entonces después el Señor te dice: bueno, que se directamente mira, ve, entiende y dice: pero esta sí que es oportunidad. La gran oportunidad recibida, fue feliz que recibió. Y muchas veces, ya ni tindría lleva ya,
¿Será que tan feliz, verdad? Sobre todo con algunos exalumnos y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Será que tan feliz podemos decir? ¿O solamente queda en el nombre? Queda en el nombre. Pero la ipirecue, es como la cigarra, ¿verdad? Ipirecuente más la vuelta. O si no, pemboya y pemboya, oye, pire, oye, hospital y pirecuente más. Muchos de esos somos así, ¿verdad? Y ese es el significado profundo de esta parábola. Peña entender que va para las iglesias y yara. Y por eso pone esta parábola. Un hombre invitó, ¿verdad?, a un gran banquete, convidó a mucha gente, jamás a mucha gente, mandó a sus sirvientes, vengan, porque el banquete está preparado. Pero viste, como todos ya somos grandes personajes, tuvimos la gran oportunidad y la hermosa formación, educación, para incluso después ir hasta al exterior, ¿verdad?, a estudiar, a ver, con otros mundos, con otras universidades, con otras personas espectaculares. Después yo la iba a llevar, poname meo. Pero dice, empezaron cada uno después a excusarse en ese trabajo real, positivo y lindo que ahora el Señor les está pidiendo. Les invita para que vengan y que trabajen por el reino de Dios, que hagan una nación que valga la pena. Hago la pena inteligente, pero llego la pena inteligente, treija, perecoja la oportunidad, porque así lo en la boca llena, estuve por tal colegio. Y bueno, pero todos sin excepción empezaron a excusarse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Y claro, ¿no? Después con toda la oportunidad, ahora cómo digo, la pirapiré y puede hacerlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlo. ¿Cierto? Está muy ocupado con sus negocios y está muy bien. Te ruego me disculpes. El tercero respondió, acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. Muchas razones también, porque tiene algo mucho más importante en este momento, algo que está comenzando su matrimonio. Y después se dan cuenta, todo esto dice al final de cuentas, rechazaron. ¿Pero qué es lo que están rechazando, querido hermano? No estamos hablando aquí de la riqueza, o no estamos hablando de que este colegio puede ser mejor que el otro, que esto, sino que de las oportunidades que el Señor nos da. Las oportunidades incluso en nuestra familia, en nuestra casa. Oñeme, de la oportunidad, peñan de abuela, o mías estamba, pero no solo en el sentido económico, sino que en las oportunidades de hacer un camino cristiano que valga la pena. Ahí está la clave de lectura, queridos amigos. Y entonces al final, como sabemos cómo termina este evangelio, dice, vayan por todas partes. Esos que tal vez nunca tuvieron oportunidades, sin embargo son los que escuchan la palabra de Dios. Esos que tal vez, y yo alguna vez hasta así me quedo. Pues llego para INA, ya por todas partes. Y me voy alguna vez en una de esas comunidades y yo digo, y bueno, ¿y qué habrá sido realmente la oportunidad que tuvo este hermano? Y tal vez no tuvo tanta como la que nosotros tuvimos. Pero sin embargo ahora, como dice Jesús, las prostitutas, los pecadores se les adelantarán a ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas parece que dentro de esa sencillez entendieron la propuesta del Evangelio, entendieron lo que es responder y sobre todo hacer ese camino que Dios nos pide como comunidad. Así que ñaña tendégena, añajenduquena peña de yarañé. Y vamos a comenzar a desempolvar un poco, a sacar ese polvo, como dice el Papa Francisco, y volver a renovar nuestro espíritu con todas esas lindas oportunidades que se nos han dado, que nosotros lo tenemos, pero que tal vez nos falta poner en práctica, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.